Hola jóvenes, en esta segunda parte vamos a ver el desarrollo de problemas del CPRUNI relacionados al teorema de cosenos. Muy bien. Bueno, que también ¿no? está relacionado con el teorema de senos en algunos casos, como por ejemplo aquí. Nos dicen en un triángulo ABC, te dan toda esta expresión y te piden la medida del ángulo C. Por el teorema de senos sabemos de que A minúscula es 2R seno de A. Y B minúscula 2R seno de B, C minúscula 2R seno de C. Acá tengo seno cuadrado de A. Para aprovechar esto de aquí, como está al cuadrado, le voy a multiplicar por 2 cuadrado R cuadrado. Acá también 2 cuadrado R cuadrado, 2 cuadrado R cuadrado, para poder relacionar con estas letras. Entonces, tendríamos de esta forma, mira, hacemos este artificio. 2 cuadrado R cuadrado. 2 cuadrado R cuadrado. Arriba y abajo para que no altere. 2 cuadrado R cuadrado. Ya está. Al hacer ese artificio, tanto numerador como denominador, me va a quedar lo siguiente. Acá voy a tener 2R seno de A al cuadrado. Y eso por el teorema de senos sería A cuadrado. 2R seno de B, todo ello al cuadrado. Eso sería B cuadrado. Denominador, C cuadrado. Y todo eso acá arriba se está sumando. Más AB, C cuadrado igual a 1. Y de acá también vemos pues que hay fracciones homogéneas, ¿sí o no? Entonces queda sobre C cuadrado y tranquilamente lo puedes llevar hacia el otro lado. A cuadrado más B cuadrado más AB va a ser igual a C cuadrado. Y ese C cuadrado, por el teorema de cosenos, sabemos que viene a ser A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Esto debido, no te olvides, al teorema de cosenos. Esto debido al teorema de cosenos. Entonces, si usted compara, C cuadrado es esta primera parte, ¿no? C cuadrado es todo esto, eso del dato, y C cuadrado es todo esto por el teorema de cosenos, que significa de que toda esta expresión debe ser igual a esta expresión que está acá. Entonces, de acá puedo decir A cuadrado más B cuadrado. Ambos lados tienen, pero más AB debería ser menos 2AB coseno de seno para que cumpla la igualdad. Entonces, de aquí puedo afirmar lo siguiente. AB, para que sea igual a la otra expresión, debe ser menos 2AB coseno de C. Con ello, despejando ya tenemos el coseno de C, ¿no? Simplificas, te va a quedar menos un medio. ¿Coseno de quién es menos un medio? De 120 grados. Coseno de 120 grados es menos un medio, ¿sí? Eso hay que recordar. Y 120 grados, ¿no? Tienes equivalencia de 2 pi tercios radianes. Entonces, ¿cuál sería la alternativa en ese problema? La alternativa correcta sería la E. Muy bien, esa sería entonces la clave. Eso para el caso del problema 110. Teorema de cosenos. Y al inicio, teorema de senos, ¿no? En cuanto al problema 111, estudiantes, nos dice en un triángulo ABC, o sea, A más B más C suman 180 grados. Se cumple que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es M cuadrado. Ese es dato del problema. Pero también hay otro dato, y voy a empezar por él precisamente. Coseno de A, coseno de B, coseno de C es tangente cuadrado. ¿Qué me piden? El circunradio del triángulo ABC. O sea, te piden R mayúscula en términos de M y de teta. En ese problema, lo que nos piden es el circunradio. Y si es circunradio, por ahí de seguro vamos a emplear el teorema de senos, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que te piden es el circunradio. Ya está. Tenemos esta expresión. A más B más C suman 180 grados. No se trata de un triángulo ABC, el problema te lo dice. Tienes que recordar esta propiedad de transformación. Si suman 180 grados, la suma de los senos de sus ángulos dobles es 4 veces el producto de senos de la mitad de cada uno de esos ángulos. Y la suma de cosenos de los ángulos dobles es menos 4 veces el producto de cosenos de la mitad de cada uno de ellos. Y todo eso menos 1. ¿Dónde se ve estas propiedades? En transformación. Revisa la parte teórica de transformación y vas a ver esta segunda propiedad. La suma de cosenos
de los ángulos dobles es menos 4 veces el producto de cosenos de la mitad de cada uno de ellos menos 1. Entonces, acá tengo el producto de cosenos. Mira, si tú te fijas, tengo el producto de cosenos. Para que sea igual a él, voy a formar. O sea, a todo esto le voy a multiplicar por menos 4 y luego le multiplico por menos 1. Entonces, primero, a todo esto de acá, a ambos lados, le voy a multiplicar por menos 4. Me va a quedar así, menos 4 coseno de A, coseno de B, coseno de C. Y para que no altere, también al otro lado, menos 4 por la tangente cuadrado de A. Entonces, la tangente cuadrado de teta, ¿no? Entonces está así. Y ahora le voy a todo esto a restar menos 1. Entonces, a todo ese menos 4 coseno de A, coseno de B, coseno de C, ahora lo que vas a hacer a ambos lados es restarle 1. Entonces acá le voy a restar 1. Así, mira, así, menos 1. ¿Por qué hago eso? Para que toda esta expresión por propiedad, ¿de dónde proviene? Toda esa expresión proviene de coseno de 2A más coseno de 2B más coseno de 2C. Eso sería entonces coseno de 2A más coseno de 2B más coseno de 2C. Esto teniendo en cuenta esa segunda propiedad. Este es menos 4, tangente cuadrado de teta, menos 1. Entonces lo tenemos ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar coseno de 2A, ¿no es cierto? Hay varias versiones. Uno de ellos, 1 menos 2, seno cuadrado de A. Aplico doble usando esta versión. ¿Por qué? Porque seno de A puedo escribir A entre 2R. O sea, acá puedo usar el teorema de senos, ¿no? Seno de A entre 2R. Y así, lo mismo voy a hacer para B. Coseno de B, para mí va a ser 1 menos 2, seno cuadrado de B. Y lo mismo para el coseno de 2C. Coseno de 2C va a ser 1 menos 2, seno cuadrado de C. Ya está. Al otro lado me va a quedar menos 4 tangente cuadrado de teta menos 1. De aquí vamos a tener lo siguiente. Él es 1 más 1 más 1. Si sumas estos 1 sale 3. Al otro lado pasa como menos 3. Con este menos 1, menos 4 al otro lado. Te queda menos 2, menos 2, menos 2. Factorízalo. Entonces te va a quedar algo así. Menos 2. Si lo factorizas, vas a tener seno cuadrado de A más seno cuadrado de B más seno cuadrado de C. Y al otro lado, menos 4 tangente cuadrado de teta. Acá salía, no te olvides, menos 1, menos 1, menos 1. Acá sale 3. Al otro lado, menos 3, menos 1, menos 4. Entonces, acá vas a tener menos 4, el cual lo puedes factorizar, ¿sí o no? Si usted factoriza menos 4, te queda tangente cuadrado más 1. ¿Y quién es 1 más tangente cuadrado? Secante cuadrado. Entonces, esto lo puedo colocar directo. Entonces, ya tenemos esa expresión. De este menos 4, puedo factorizar el menos 4 y te va a quedar 1 más tangente cuadrado o tangente cuadrado más 1. Y eso, ¿quién viene a ser? Secante cuadrado. Identidad pitagórica. Ahora aquí, seno cuadrado de A, seno cuadrado de B y seno cuadrado de C, reemplazamos el teorema de senos. A ver, si reemplazamos, seno de A es A entre 2R. ¿Sí o no que al cuadrado, esto sería A cuadrado sobre 4R cuadrado? Seno cuadrado de B, B cuadrado entre 4R cuadrado. Si reemplazamos, acá quedaría B cuadrado. Y seno cuadrado de C. Seno de C, si te fijas acá, es C entre 2R. Al cuadrado, C cuadrado entre 4R cuadrado. ¿Sí o no que todo eso va a estar entre 4R cuadrado? Todo eso va a estar entre 4R cuadrado. Lo tenemos así. Igual a menos 4 secante cuadrado de teta. Muy bien.
Y ahora es hora de reemplazar. Recuerda, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es m cuadrado. Este es m cuadrado. Mira, m cuadrado. Eso es m cuadrado. Según dato del problema, eso es m cuadrado. Y de acá despejamos. Bueno, lo que nos piden es el circunradio. Entonces, esto despejas. Ujú. ¿Qué te va a quedar? A ver, mira. De acá lo vamos a despejar por acá. Me queda acá, a ver, simplificando, menos con menos, ambos lados se van. Creo que eso lo podemos visualizar, ¿no es cierto? Menos con menos se van a ir. ¿Qué más vamos a tener acá? Vemos acá, mira, menos con menos se va. Ya está. Mitad 2, 4, acá abajo saldría 8, ¿no? 16, 4 por 4, 16, sacas mitad, 8. Abajo te quedaría 8, ¿no? Simplificas 8 abajo. A ver, entonces sería de esta forma. El 2, o si no, déjalo por un momento ahí. 2, esto es m cuadrado, según dato del problema. Y este 4 secante cuadrado, pásalo a dividir. Abajo sería así, 16 coseno cuadrado. Y esto es igual a r cuadrado, despejando. Ujú, despejando. Secante cuadrado, pasó aquí. Acá es secante cuadrado. Ya está. Secante cuadrado, no es coseno, secante cuadrado. Lo único que hice, repito ahorita, miren, lo único que estamos haciendo acá es lo siguiente. A la secante lo estoy pasando a dividir. Con todo y 4, ¿no? Estamos haciendo esto. Este r cuadrado se fue aquí. R cuadrado. Y este 4 secante cuadrado pasó acá a dividir. 4 por 4, 16. ¿No es cierto? Ya está. 16 secante cuadrado. Ahí está el 2. De acá, estudiantes, acá sale 8 abajo, ¿no es cierto? 8. Secante cuadrado sube como coseno. Y de ahí ya le sacas raíz. De ahí ya vas a tener la respuesta. Arriba te va a quedar m cuadrado. Arriba te quedaría, al sacarle raíz, queda m. La secante cuadrado sube como coseno, ¿sí o no? Coseno cuadrado. Le saco raíz, queda coseno. Abajo queda 8, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 abajo, ¿no? Acá simplificas, abajo queda 8. Y 8 estudiantes, raíz de 8 es pues 2 raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, acá abajo simplificando, queda 8. Por eso que abajo es, al sacarle raíz, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 abajo. Racionaliza. Eso va a ser raíz de 2 sobre 4. Muy bien. Y con eso entonces ya tienes R. Abajo, repito, queda cuando le sacas raíz, raíz de 8, abajo es 2 raíz de 2. Solamente racionalizando te va a quedar raíz de 2 sobre 4. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2 y 2 son 4. Por eso es que estoy colocando adelante raíz de 2 sobre 4. Ya eso luego de hacer esa operación, pues, ¿no? Muy bien, estudiantes, entonces con eso ya vamos a tener la solución a ese problema. ¿Cuál sería en este caso la alternativa correcta? A ver, raíz de 2 sobre 4, m por coseno de teta. Sería la D, dado. Raíz de 2, m por coseno de teta entre 4, ¿no? Tiene esa forma. La clave sería la alternativa D, dado. Muy bien. No te olvides de esta propiedad, lo puedes encontrar en transformaciones, ¿ya? En transformaciones. Revisa transformación, tu resumen teórico y ahí va a estar estas propiedades. Por eso es que se dio esa forma. Muy bien, eso para el problema 111. Para el problema 112, a ver, para el problema 112, nos hablan de un cuadrilátero, mira, un problema ya geométrico, ¿no? Nos hablan de un cuadrilátero, en este caso ABCD, en un cuadrilátero ABCD, lo vamos a poner así, ABCD. En ese cuadrilátero, ¿qué sucede? Te dicen, al trazar las diagonales AC y BD, entonces vas a trazar las diagonales. Al trazar las diagonales, nos habla ello, ¿no? Al trazar las diagonales AC y BD. Al trazar las diagonales, se cumple que AC es igual a BD.
Entonces, esas longitudes, esas diagonales, tienen la misma longitud. Y la medida, ¿no? En este caso, la medida del ángulo BAC, te dicen que es 26 grados. Esta medida es 26 grados, dato del problema. Y la medida de BDC, te dicen que es 30 grados, dato del problema. 26 grados, 30 grados, está así. Y la medida del ángulo ACD te dice que es 90. Esto es 90 grados. Ahí lo tienes. Y la medida de DBC te dicen que es X. Y lo que te piden, X precisamente. En ese problema nos piden calcular X. X. A ver, ¿qué hacemos aquí? Ojo, ten en cuenta de que estas diagonales tienen la misma longitud, según dato del problema, ¿no? Al inicio te dice eso, AC igual a BD. Entonces, a ver, acá 30 grados, tengo esta diagonal. Mira, voy a prolongar, vamos acá a prolongar, de tal manera que podamos aprovechar el ángulo de 30 grados. Mira, prolongamos un poco y por acá, a ver, mira, hacemos este trazo. Ya está. Hacemos ese trazo. Acá va a estar así, 90. ¿Ya está? Mira, prolongamos nada más. Ya está. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Si a él le llamo 1, sí o no, cuando es 30 grados, esta hipotenusa tiene que ser 2. 1 y 2, y todo este cateto sería raíz de 3, ¿sí o no? ¿No es cierto? El cateto ND sería raíz de 3. ¿Ya está? 1, 2, raíz de 3. Entonces le llamé 1 a BN, esto es 2. Ahora, ¿qué más? Aquí vamos a hacer también un pequeño trazo. Mira acá. Ya está. Hacemos un trazo ahí. Si hago un trazo en esa parte, si hacemos un trazo ahí, vamos a tener lo siguiente. A ver, ¿no? Una perpendicular. Recuerda que L es 1. Si L es 1, esto también es 1, ¿sí o no? Si L es 1, L es 1. ¿No? Es que acá se forma un rectángulo. Como todo esto es 2, ¿recuerdas? B de 2, AC tiene que ser 2. Como todo esto es 2, acá sería 1, el otro tiene que ser 1. Si L es 1, L es 1. Él tiene que ser el otro 1, ¿sí o no? Entonces acá, él es 1. Y si él es 1, y si él es 1, estudiantes, si él es 1, esta longitud ya es conocido. ¿Sería o no, estudiantes, tangente de 26? Tangente de 26, por resolución. Y si él es tangente de 26, este de aquí también tiene que ser tangente de 26. Entonces, acá él tiene que ser tangente de 26. Claro, si él es tangente de 26 por resolución, él tiene que ser tangente de 26. 30 más X. 30 más X te va a dar este ángulo exterior. Fíjate, este ángulo exterior de verde que estoy pintando sería 30 más X. Y aquí, en este pequeño triángulo BNC, ya puedo calcular la tangente de 30 más X porque tengo catetos. Entonces, en el triángulo rectángulo BNC, en el triángulo rectángulo BNC, puedo calcular la tangente de 30 más X. Tangente de 30 más X sería cateto opuesto entre adyacente. 1 entre tangente de 26. Sería en este caso 1 entre la tangente de 26. Y lo vamos a poner acá, ¿te parece? 1 entre tangente de 26. Y 1 entre tangente, ¿sí o no, estudiantes, que eso es cotangente? Y nuevamente, tenemos lo siguiente. Tangente igual a cotangente. Estos ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. Razón igual a corrazón, ¿no es cierto? Entonces, de acá, puedo afirmar lo siguiente. 30 más X más 26 grados tiene que ser 90 grados. Con eso de ahí, tranquilamente acá podemos despejar y X te va a salir 34. Entonces de acá despejando, X te va a salir 34. Muy bien,
Con eso entonces, estudiantes, ya tenemos la solución a ese problema. La clave sería la alternativa D. Muy bien, la alternativa D. Eso para el problema 112, ¿no? Simplemente hay una construcción. Ujú. En el caso del problema 113, cuando es figura geométrica, puedes aprovechar, ¿no?, las construcciones que tú conoces de geometría, ¿no? Ujú. Puedes hacer ello, o bien también estar haciendo teorema de senos, de cosenos, ¿no? Pero creo que con esa construcción sale bastante rápido, ¿no? Bueno, y ahí te dejo para que lo practiques, y si tienes más formas de resolver, excelente, ¿no? Ujú. Ya lo vas practicando. En el caso del problema 113, a ver, en el caso del problema 113, nos dice lo siguiente: las longitudes de los lados de un triángulo están dadas por tres números impares consecutivos. No te olvides, un número impar por consecutivo, por ejemplo, es 2n más 1, ¿sí o no? Si es 2n más 1, ¿no? Si a uno de ellos le pongo 2n más 1, el otro va a ser 2n más 3 y el otro va a ser 2n menos 1, ¿no? Los tres impares consecutivos. El mayor ángulo interno mide 120 grados. Este ángulo mayor mide 120 grados, ¿no? Según dato del problema. Calcule el coseno del menor ángulo de dicho triángulo. El menor ángulo, el menor ángulo sería este de acá. ¿Cómo sé que es él? Porque se le opone al menor lado. De esos tres, el menor lado, o que tiene menor longitud, es 2n menos 1. Entonces, θ es el ángulo menor. Entonces, es el ángulo menor. Y el mayor es 2n más 3, se le opone el ángulo mayor, 120 grados, ¿no? Bueno, calcule el coseno del menor ángulo interno de dicho triángulo. Entonces, acá lo que nos piden es coseno de θ. Piden coseno de θ. De esos tres, vamos a hacer teorema de cosenos para hallar n primero. Entonces, por el teorema de cosenos, voy a aplicar acá teorema de cosenos. Por el teorema de cosenos, sería 2n más 3 al cuadrado igual 2n menos 1 al cuadrado, 2n menos 1 al cuadrado, más 2n más 1 al cuadrado, menos el doble producto de estas bases, ¿no? Esto lo voy a mover un poco más acá. A ver, un ratito. Lo movemos. Ya está. Menos el doble producto de estas bases, ¿no? Sería 2 veces 2n menos 1 por 2n más 1. 2n menos 1 por 2n más 1. Y le multiplicas el coseno de 120, ¿no? Coseno de 120. Ya está. Y coseno de 120, debes recordar que esto es menos un medio. Menos un medio. Reemplace, ¿no? De acá reemplazas, operas y n te va a salir 2. Operando, ¿no? Acá aplicas tu binomio cuadrado, diferencia de cuadrados, n te va a salir 2. Si n es 2, entonces ya vas a tener todas las longitudes, ¿no? Vas a tener todas estas longitudes que necesitas. Por ejemplo, el mayor sería 7, ¿no? Si reemplazas, el mayor sería 7. Si n es 2, uno de los lados sería 5. Si n es 2, el otro es 3. Y θ sería precisamente el ángulo menor porque se le opone al lado de menor longitud. Y en el problema te están pidiendo coseno de θ. Por teorema de cosenos, puedes hallar coseno de θ, ¿no? Coseno de θ sería, por ejemplo, acá 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado, 7 cuadrado más 5 cuadrado, menos 2 veces el producto de estas bases, ¿no? 7 por 5 y por el coseno de θ. De ahí despejas coseno de θ. Lo puedes hacer. El coseno de θ te va a quedar, en este caso, 13 catorceavos. Muy bien, te va a quedar 13 catorceavos operando. Y con eso ya tienes la clave. Alternativa A. Muy bien. Para el problema 114. Para el problema 114 vamos a desarrollar
sería lo siguiente. Ujú. Tienes de esta manera. A ver. Para el problema 114, a ver, nos dice, en el triángulo equilátero, mira, ten en cuenta, y acá te dice bien claro que el triángulo es equilátero. Entonces, mira, como es equilátero, sabemos de que esta longitud es igual a él y es igual a él. Ya está. Y sabemos también que cada uno de sus ángulos internos es 60 grados, ¿sí o no? Si él le llamas X y a él le llamas Y, entonces X más Y es 60 grados, ¿no es cierto? X más Y es 60 grados. ¿Qué más nos dicen? AP es 5, BP es 6, dato del problema, y CP es 4, dato del problema. Ya está. Calcule, o lo que me piden es coseno de alfa más teta. En ese problema, estudiantes nos piden el coseno de alfa más teta. El problema está aquí, ¿cómo relacionamos alfa y teta? ¿Qué hacemos para ello? ¿Cómo llego a que estos ángulos se sumen? Por ahí alguien me dirá, por acá teorema de cosenos, de senos tal vez, ¿no? Pero saldría alfa y teta por separado, ¿no? Si haces teorema de senos. ¿Cómo consigo de que estos se sumen? Para eso, estudiantes, vamos a tener que hacer necesariamente algunos artificios. Entre ellos, mira, para este teta, mira, voy a trazar una línea, de las múltiples líneas que tú puedes trazar, trazas uno que forme alfa con el lado BC. Voy a trazar uno que forme alfa, mira, algo así, por acá. Voy a trazar uno de tal manera que este ángulo sea pues alfa. ¿Ya está? Mira, de tal manera que este ángulo sea alfa. Listo. Y ya tengo teta más alfa. Y ese segmento vamos a hacer que tenga longitud 5. 5. Claro, ¿no? Tú sacas un segmento de longitud 5 y lo abres respecto a BC que tenga una medida alfa, ¿no? Con eso ya tienes el. Ahora fíjate, acá tienes esta rayita, alfa y 5. Tienes esta rayita, alfa y 5. Entonces, si tú juntas aquí, se va a crear congruencia, ¿sí o no? Entonces, precisamente, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de ahí, lo único que vamos a hacer acá es un trazo, ¿no? Que sería de esta forma, acá sí. Ya está. Si juntas él, ¿no es cierto? Vas a tener esta rayita, alfa y 5, rayita alfa y 5, vas a tener acá pues congruencia, ¿no? Rayita alfa y 5, rayita alfa y 5. Congruencia. A ese alfa se le opone 6, a este alfa, ¿cuánto se le tiene que oponer entonces? 6. Ya está. Y por congruencia también, por congruencia, si este 5 se le opone X, a este 5 se le tiene que oponer X. Entonces acá ya tenemos de que este ángulo es X. Y X más Y, ¿te recuerdas? Es 60, ¿sí o no? X más Y, todo este X más Y es 60. Quiere decir que si por aquí hago este trazo, ¿no? Vamos a trazarlo por acá, ¿no? Si hago este trazo, sí o no que se genera un equilátero, ¿no? 6, 6, si él es 60, necesariamente esta longitud va a tener que ser 6. En el triángulo PCN, este es PCN, puedo aplicar teorema de cosenos. Entonces, en el triángulo, ¿no es cierto? En el triángulo PCN, ¿qué puedo aplicar? Teorema de cosenos. Puedo aplicar teorema de cosenos. Sería 6 al cuadrado, claro, ¿no? Referente a él para que al final salga coseno de teta más alfa, ¿no? 6 al cuadrado sería acá 4 cuadrado más 5 cuadrado menos 2 veces 4 por 5 y por el coseno de alfa más teta. Y de ahí puedes despejar y tienes el coseno de alfa más teta. Y el coseno de alfa más teta te va a quedar precisamente un octavo. Muy bien. Con eso entonces, estudiantes, ya tienes la solución a ese problema. La clave sería la alternativa E. Muy bien. Entonces, acá la idea era hacer esa pequeña construcción. Agarrar un segmento 5 y abrir, ¿no? Abrir en este caso un ángulo alfa, pues, ¿no? Y con eso ya se construye, ¿no? Abrir, ¿no? Generar esa abertura.
cuya medida sea alfa, ¿no? Y alfa más teta ya lo puedes relacionar acá, en el triángulo PNC. Muy bien, eso para el problema 114. Para el problema 115, y último ya de esta segunda parte, estudiantes, lo siguiente, nos dicen, en la figura, AD es 7, todo AD, toda esta base es 7. DC te dicen que es 3 y además BD te dicen que es 4. AB es igual a BC y a su vez es igual a M, ¿sí o no? Esto es igual a M. Ya está. ¿Y qué es lo que me piden? En ese problema, lo que nos están pidiendo es M sobre coseno de alfa. M sobre coseno de alfa. Entonces ya tenemos esto de aquí. Claro. ¿Qué hacemos? A ver, si es un isósceles, muchas veces se nos sugiere en geometría trazar una perpendicular, ¿no? ¿Por qué? Porque si trazo esa perpendicular, sabemos que debe caer en el punto medio. Si toda la base es 10, entonces la mitad sería 5 y este sería 2. 2 y 4. Sabemos que este ángulo de acá sería 60, ¿no? Ya que hipotenusa doble de cateto. 2, 4, este sería 2 raíz de 3, ¿no? Y acá m por Pitágoras, ya puedes conocer, si L es 5, 2 raíz de 3, por Pitágoras puedes hallar m. Ese m, haciendo Pitágoras, te va a salir, a ver, raíz 25, 12, 37. Entonces ya tienes m. M te va a quedar raíz de 37 en el numerador, ¿no? Acá en lo que me piden. Ahora, fíjate en el triángulo ABD. En el triángulo ABD, AB es raíz de 37. Raíz de 37. BD es 4. AD es 7. Y todo esto es alfa. ¿Sí o no, estudiantes, que de acá puedo hallar el coseno de alfa, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué aplico para hallar el coseno de alfa? Bueno, teorema de cosenos. Nada más. Entonces, de aquí hacemos teorema de cosenos. Aprovechando el teorema de cosenos, sería algo así. 7 cuadrado, sería 4 cuadrado más raíz de 37 al cuadrado, menos 2 veces 4 por la raíz de 37 y por el coseno de alfa. Coseno de alfa de acá puedes despejar. El coseno de alfa te va a quedar 1 sobre 2 raíz de 37. Bien, estudiantes, esto te va a quedar coseno de alfa, despejando. Y esto lo vas a reemplazar obviamente en lo que te piden, ¿no? Si reemplazas acá, raíz de 37 y abajo coseno de alfa, 1 sobre 2 raíz de 37. Por extremos y medios sabemos que él va a multiplicar arriba, ¿no? Con eso la respuesta sería, muchachos, 74. Muy bien. Entonces acá ya tienes ello, ¿no? La respuesta sería 74. ¿Cuál sería la clave entonces para este problema? La C. Muy bien, bien, estudiantes. Con eso entonces estamos terminando esta segunda parte que corresponde al teorema de cosenos. Hemos visto que se aplica teorema de cosenos, algunas cuestiones geométricas y también pues teorema de senos, ¿no? O sea, lo que está a la par con la semana 20, ¿no? De tu ciclo anual uni, ¿no? Estos problemas te pueden servir para que refuerces. Y ya en unos siguientes días se va a ir resolviendo también la parte del teorema de tangentes y el teorema de proyecciones, ¿no? Desde ya acá tienen los problemas para que lo puedas ir revisando y también se ha ido dando, ¿no? En el salón, ¿no? Se ha ido dando ello para que lo puedas ir chequeando, ¿no? Problemas del CEPREUNI, ¿no? Que están algunos tipos de admisión, ¿no? Para que usted pueda ir practicando. Muy bien, comparte con tus compañeros, ¿no? Para que ellos también puedan practicar, ¿no? Y puedan también ir dominando, ¿no? Este curso. Muy bien, nos vemos entonces, estudiantes, la próxima.